La historia comienza con el protagonista recordando una frase que su padre siempre repetía: da todo de ti para proteger el honor de la familia. Aquellas palabras, en realidad, escondían un propósito más frío. Quería que él fuera una simple herramienta al servicio de su hermano mayor. Mientras se encontraba de rodillas, un hombre lo observaba con asombro, reconociendo que estaba presenciando un espectáculo increíble, un caballero que se enfrentaba solo a los guerreros más feroces del continente. No había duda de que pertenecía a la misma familia que el gran Ethelbert. Su nombre era Cian, y en ese momento se encontraba frente a un enemigo llamado Boris. Cian, con tono firme, le exigió saber si el emperador había sido quien le había ordenado aquello, pero Boris solo sonrió y comentó que la asquerosa niebla oscura lo delataba. Los rumores eran ciertos: Cian era un asesino miembro de la Niebla, una organización problemática para la Orden de la Luz. Boris afirmó que tendría que informar cómo había acabado con un hereje rebelde, a lo que Cian respondió con una amenaza directa, asegurando que, cuando todo terminara, no le quedaría ni un diente en la boca. Boris lo advirtió: no podría escapar con ninguna técnica secreta, pues había creado una barrera de magia estelar de nivel 9 alrededor de la zona. Pero Cian, en sus pensamientos, sabía que debía escapar y contarle a su hermano lo que estaba ocurriendo. Juntos descubrirían quién estaba detrás de todo. Sin embargo, también estaba convencido de que esa barrera no era suficiente para detenerlo. Fue entonces cuando una voz lo detuvo. Al girar, reconoció a la persona que acababa de llegar y recordó nuevamente las palabras de su padre: que su hermano Echelle era el honor de la familia, y que el éxito de Echelle también sería su éxito. Pero al mirar a ese hombre, una idea aterradora cruzó su mente: la persona detrás de todo era su propio hermano. Cian cayó de rodillas, impactado, mientras Echelle le decía que no parecía entender la razón por la que estaba allí. El joven, confundido, preguntó qué significaba todo aquello, y su hermano, con aparente calma, le explicó que había desempeñado bien sus funciones durante años por la familia, el pueblo y por él mismo, soportando la carga de ese deber, pero que ese día estaba allí para liberarlo de dicha carga. Cian, sin comprender, preguntó si había hecho algo mal, pero Echelle fue directo: esa niebla oscura que lo envolvía había consumido su humanidad. No era más que un asqueroso asesino que los había engañado por demasiado tiempo, y ahora pretendía desconocer los atroces pecados que había cometido. En la mente de Cian, aquellas palabras encendieron un fuego. ¿Asesino? ¿Pecados atroces? ¿Se atrevía a acusarlo después de todo lo que había hecho por él? Luchar en la disputa por la corona imperial, erradicar el ejército demoníaco, unificar el continente, todo para que su hermano alcanzara sus objetivos. Había vivido creyendo que servirle era también vivir para su propio bien, y ahora solo querían deshacerse de él. 20 años de trabajo como un perro, desperdiciados. Decidió que, aunque perdiera su cuerpo en el proceso, usaría toda su fuerza en ese instante para destruirlo. Cuando liberó su poder, los guerreros alrededor quedaron atónitos al sentir la magnitud de su magia. Cian, con ironía, se burló de que el gran héroe del continente temiera a su hermano menor y estuviera dispuesto a matarlo. Echelle, molesto, lo recibió sin aparente esfuerzo, bloqueando sus ataques. Cian estaba decidido: un solo golpe en un punto que no pudiera curar sería suficiente. Pero antes de lograrlo, Boris interpuso un escudo, dándole a Echelle la oportunidad de contraatacar con un golpe directo al abdomen. Su hermano lo miró con desprecio. Dijo que había planeado darle una muerte sin dolor por ser su hermano menor, pero que no esperaba que mostrara tan claramente su verdadera naturaleza, algo de lo que ya se había percatado hace tiempo. Agradecía no haber confiado nunca del todo en él. Luego, con una patada, lo derribó y ordenó a sus hombres retirarse. Boris, obediente, se dirigió a él como señor Echelle. Cian, malherido y a punto de morir, se maldijo a sí mismo. Así era como terminaba todo para él. Su vida entera había sido una mentira, pero, para sorpresa de todos, volvió a levantarse y se lanzó contra su hermano con un último grito de furia. Echelle, viéndolo venir, reaccionó y contraatacó, matándolo en el acto. De pronto, una voz lo llamó por su nombre. Cian abrió los ojos y vio a una sirvienta que lo instaba a levantarse. La llamó Amelie, sorprendido, y al observarla se dio cuenta de que hacía 20 años que no la veía, pero no había cambiado en nada. Miró a su alrededor y reconoció la habitación de su infancia, con los muebles en la misma posición. Confundido, se preguntó si había regresado a ser un niño. Emily le preguntó si estaba buscando una excusa para no asistir al entrenamiento de combate, y le pidió que fuera más valiente. Cian, aún más desconcertado, quiso saber de qué hablaba, y al asomarse se dio cuenta de que estaba en el castillo del duque Bert. No había duda, estaba en el castillo de su niñez. Recordó aquel día con exactitud. 27 años atrás, el 1 de marzo del año 985 desde la creación. Era un año antes de que ingresara a la academia, y,
como cada inicio de mes, se celebraba un entrenamiento de combate en su territorio, un evento tan importante que incluso su padre, el duque, asistía en persona. Su oponente en aquella ocasión era Cransberg, su hermanastro de la misma edad, hijo de la duquesa Margaret Arguías. Aunque eran los más jóvenes de 4 hermanos, Crans recibía toda la atención por ser hijo legítimo. Cian, en cambio, era un hijo ilegítimo de origen desconocido. Aquella humillación lo marcó. Desde ese día, su padre dejó de interesarse por él. Fuera de sus recuerdos, Amelie le sugirió retirarse, pero Cian se negó. Ni siquiera su sirvienta creía en él, pensó, y aún así estaba decidido a ganar. Cuando tomó el estoque, lo sintió increíblemente pesado. Había vuelto a ser el débil niño de 10 años. Aquello no era un sueño, ni una ilusión conocida. ¿Había regresado realmente al pasado? Frente a él apareció Crans, burlándose y asegurando que no vendría. Cian lo miró, preguntándose si acaso podría cambiar el pasado. Su padre dio la orden de iniciar el combate. Crans se lanzó al ataque, pero Cian percibió su movimiento como lento, esquivándolo con facilidad. Su hermanastro lo acusó de cobarde, pero Cian, con un solo movimiento, le arrebató la espada y lo derribó de una patada en la pierna, arrancándole un grito de dolor. Su padre y la duquesa lo miraban sorprendidos. Cian sabía que apuntar la espada a su garganta acabaría con el combate, pero no sería suficiente. Crans lo había torturado durante años, incluso en la academia, y ahora debía dejar claro que nunca volvería a meterse con él. Esta vez viviría para sí mismo. Más tarde, Crans había sufrido una derrota aplastante. El duque, impresionado, incluso pospuso un viaje para reunirse con Cian. Lo escoltó hasta su oficina con su propio caballero personal, Hurken. En el camino, Cian vio a la duquesa, que acababa de salir de la enfermería, visiblemente enfadada. Lo acusó de atreverse a hacerle eso a su hermano, pero Cian, sin inmutarse, respondió que solo había seguido las reglas del combate. La duquesa, con desprecio, le recordó que provenía de una clase inferior, que debía sentirse agradecido por no haber sido dejado en la calle mendigando, donde pertenecía. Aquellas palabras fueron demasiado. Una sed de sangre se apoderó de Cian, pero se contuvo. Había una mejor forma de hacerla sufrir, lentamente, y durante mucho tiempo. Cian, con una calma calculada, le recordó a la duquesa que pronto ingresaría a la academia junto a Crans. Ella, desconcertada por la insinuación, le pidió que aclarara sus palabras. Él, con una mirada afilada y cargada de amenaza, dejó caer la advertencia. Sería una verdadera lástima que Crans llegara a la graduación incompleto, quizás sin algún miembro. La duquesa, presa de la ira, lo insultó y levantó la mano para golpearlo, pero Hurken, el caballero personal del duque, se interpuso con firmeza. Le recordó a la dama que su excelencia esperaba a Cian y que no podían perder más tiempo. Sin palabras, la duquesa se quedó paralizada por la interrupción, mientras Cian sonreía con satisfacción. Las órdenes del duque eran absolutas, y estar bajo la protección de un caballero que no temía ni siquiera a la duquesa le resultaba reconfortante. En la sala del duque, Cian se presentó como el más joven de la familia Berg, destacando que era la primera vez en 15 años que tenían una conversación privada. El duque lo invitó a sentarse, y la mirada del joven se posó en él mientras recordaba quién era en realidad. Wellersburg, señor de Belias, el territorio occidental del Imperio Busif, conocido como el protector del continente, un héroe bendecido con una magia poderosa y una mente sagaz, que cargó con un deber que nadie le había impuesto, soñando con la paz hasta el día en que cayó ante el ejército del rey demonio. Pero, en los recuerdos de Cian, aquel hombre no era más que alguien que había decidido vivir para servir a otros, en otras palabras, un completo idiota. El duque no tardó en ir al grano. Le dijo que había esquivado el ataque de Crans como si supiera exactamente la dirección del golpe. Cian, sorprendido por su agudeza, trató de restarle importancia alegando que había estado entrenando en secreto por las noches. El duque no se dejó engañar. El Cian que conocía no tenía talento ni interés por la esgrima. Quería saber de dónde habían surgido esas habilidades de la noche a la mañana. El joven respondió que solo buscaba evitar llamar la atención. El duque, con una sonrisa irónica, le recordó que para alguien que no deseaba destacar, había humillado sin piedad a su oponente, y le preguntó si no creía que se había excedido. Cian, sospechando que quería evaluar su carácter, respondió que su intención era probarse a sí mismo, y demostrar que, a pesar de ser medio hermanos, él era superior a Crans. El duque estalló en carcajadas. Le gustaba aquella respuesta directa y aguda, y le aseguró que algún día sería de gran ayuda para Echelle. Cian, al escuchar el nombre de su hermano, apretó los puños. Nada había cambiado, su padre seguía obsesionado con él. Sin embargo, el duque anunció que quería recompensarlo por su victoria en el combate, dándole la oportunidad de pedir lo que quisiera. Cian lo tuvo claro. Si así serían las cosas, destruiría cada uno de los planes de esa escoria llamada Echelle. Tiempo después, Amelie lo miró horrorizada al escuchar su petición, ir al frente de batalla. Cian confirmó que así se lo había dicho al duque,
aunque aún no había recibido respuesta. Emily, alterada, le recordó lo peligroso que era aquel lugar plagado de bestias demoníacas. El joven narró entonces que Belias, su tierra natal, era la región más occidental del Imperio Busif, conocida como el frente de batalla. Allí, en el valle de Lemea, la guerra contra los demonios nunca se detenía. Al principio, su padre se negó rotundamente, pero al final aceptó con una condición, que demostrara en un mes ser capaz de sobrevivir allí. No sabía cuál sería la prueba, pero su prioridad era ganar fuerza, desarrollar músculo y aprovechar el instinto de batalla que aún conservaba de su vida anterior. Sentía un leve flujo de magia en su interior y estaba decidido a entrenar su cuerpo para dominarla. En ese momento, la puerta de su habitación se abrió y Ellie, su hermana, lo tomó por el cuello de la camisa. Emily, preocupada, trató de intervenir, pero Ellie no se contuvo. Le recriminó haber pedido ir al frente, como si su victoria sobre Kranz lo hubiera convertido en un verdadero guerrero. Luego, sin darle opción, lo arrastró hasta el techo. Allí, le propuso un trato: si lograba resistir sus ataques durante 3 minutos, no se opondría a que fuera. Cian, desanimado, preguntó si era necesario, y Ellie respondió que sí, pero antes quería saber si él tenía interés en convertirse en cabeza de la familia. El silencio de Cian lo delató. Ellie adoptó postura de combate y avanzó con un ataque rápido, que su hermano logró bloquear. Sorprendida, se preguntó si aquello había sido una coincidencia. Sin embargo, enojada por su propia duda, aumentó la presión. Cian, a duras penas, resistía cada golpe, y cuando vio una oportunidad, lanzó un contraataque que llegó a detenerse justo frente a ella. Cian maldijo por lo cerca que estuvo de herir mortalmente a su hermana. Si no hubiera desviado su espada, podría haberla matado al instante. La mayoría de las técnicas de espada de la niebla oscura tenían ese efecto fatal. En su estado actual, le era imposible pelear sin contener su fuerza para no asesinarla. Desesperado, se preguntaba cuánto faltaba para que pasaran los 3 minutos que Ellie le había impuesto. Sabía que estaba compensando su falta de musculatura canalizando magia en su espada, pero estaba al límite de sus fuerzas. Entonces, Cian vio como Ellie comenzaba a conjurar un hechizo, invocando la fuerza de la tierra y el viento para que se convirtieran en su espada. Reconoció que aquello era magia de 6 estrellas, una potencia temible. Su mente no podía creer que Ellie pelearía en serio contra él. Sin dejar de repetir que no perdería, Ellie parecía haber perdido la razón. Cian sabía que, aunque bloqueara el ataque, aquella fuerza lo mandaría a volar. Solo le quedaba una última esperanza: la ayuda de Hurken. Cuando Ellie lanzó su ataque, Hurken apareció de repente gritando que se detuvieran, agarrando a Cian justo a tiempo para bloquear la embestida de su hermana. Hurken le reprochó a Ellie que se estaba excediendo, recordándole que solo estaba enfrentándose al joven amo. Cian, aliviado, pensó que menos mal Hurken había llegado a tiempo. Ellie volvió en sí, arrepentida, admitiendo que se había dejado llevar por la emoción y que había olvidado que Cian era solo un niño. Cian, mientras la abrazaba, sentía una mezcla de emociones. Extrañaba a Ellie, la hermana mayor que siempre daba todo en lo que emprendía. Incluso en la academia, entre los más talentosos espadachines, magos y eruditos, Ellie había sido una estudiante de clase S, incomparable en todas las materias. Por su belleza sin igual, la llamaban la hija de Dios. Criada con una espada en las manos, tanto ella como Echelle eran considerados potenciales guardianes del continente. Pero el destino fue cruel y Ellie tuvo una muerte trágica poco después de ingresar a la Orden de la Luz. En ese instante, Ellie preguntó por Hurken, confundida al saber que su padre había salido de viaje. Hurken explicó que seguía órdenes directas del duque para proteger a Cian, aunque se le había ordenado mantenerlo en secreto. Cian recordó que había percibido la presencia de Hurken apenas salió de la oficina de su padre y se preguntó por qué su padre le había encargado esa protección secreta. Mientras meditaba sobre esto, Cian cayó dormido, y Ellie murmuró que él seguía siendo solo un niño. Al día siguiente, Ellie regresó a la academia tras visitar a su padre antes de la graduación de Cian. Él se había concentrado en entrenar durante 2 semanas, pero no veía progreso. Su límite seguía siendo 10 dominadas. Extrañaba su antiguo físico, su fortaleza, y sabía que necesitaba idear otro plan con rapidez. En ese momento, Amelie llegó con un paquete de parte de Ellie, lo que trajo un alivio a Cian. El paquete contenía un objeto raro, sangre de sabueso demoníaco, cuyo olor nauseabundo advertía de su poder venenoso. Aunque muchos creían que era solo un mito, Cian sabía por experiencia que al beberla incrementaba permanentemente el poder mágico y físico. Aprovechando la compasión de Ellie por su derrota reciente, había conseguido ese favor para obtener aquella sangre. Sin dudar, Cian la bebió y se maravilló al descubrir que era una delicia. Avisó a Amelie que saldría a pasear para probar la eficacia de la sangre. En otro lugar, Cian visitó un sitio que no veía hacía mucho tiempo,
esperando que Jurken lo acompañara, pero este tuvo que ausentarse para dar su reporte rutinario. A pesar de la molestia de ser vigilado, aquel era el único lugar donde podía estar solo. Recordó cuando Echelle había recibido una revelación divina de Lumendel, el dios de la luz, sobre un antiguo santuario oculto en los bosques de Belias. Aunque dudaban de la revelación, habían encontrado un lugar con concentración de flujo de maná, probablemente el santuario. Esa revelación no se había cumplido aún en esta vida, por lo que Xian era el único que sabía sobre ello. Al romper accidentalmente el suelo bajo sus pies para acceder al santuario, pensó con ira en Echelle, asegurándose de que ni en sus peores pesadillas pensara que él haría algo así. Al menos no el Echelle que conocía hoy en día. Mientras abría las ruinas antiguas, una determinación ardía en su interior. Ya dentro de la cueva, Xian observa con atención y comenta que este lugar es diferente a la última vez que vino. Explica que antes de la gran guerra entre dioses y demonios que ocurrió hace 300 años, cuando toda la historia de esta tierra se perdió, este sitio funcionaba como un santuario dedicado al dios de la luz, Lumendel. Se muestra sorprendido, pues nadie imaginaría que un lugar tan importante estuviera escondido en un pequeño bosque dentro de su territorio. Allí, dice, reside el señor de este santuario. Xian rememora la fecha exacta, 12 de agosto del año 999 según el calendario. Ese día, los humanos lograron expulsar finalmente al ejército demoníaco que había ocupado Belias. Aunque los demonios eran superiores en fuerza y poder, la victoria fue posible gracias a la aparición de unas reliquias antiguas conocidas como las armas divinas. Entre ellas se encontraba la Duran de Ark, una espada sagrada bendecida por Lumendel, que fue una de las armas divinas más importantes usadas para derrotar a las fuerzas demoníacas. Xian revela con un tono grave que esa misma espada fue la que su hermano, Echelle, logró conseguir y usó para asesinarlo sin piedad. Ante esto, Xian se cuestiona si ese hecho tiene alguna relación con su regreso al pasado, dando a entender que existe un vínculo misterioso entre esos sucesos. Xian toca la espada sagrada, esperando que reaccione, pero no sucede nada. Molesto, la golpea con el pie y la insulta diciendo que es una tonta espada y que solo logra irritarlo. Con resignación decide continuar con lo que vino a hacer allí. Mientras se aleja de la luz del altar, nota algo extraño, una sombra que no corresponde a la sombra normal que proyectaría la espada. Xian piensa que cualquiera creería que solo es la sombra de la espada, pero eso no tendría sentido, porque aquella sombra no es solo eso. Detrás del altar de la luz descubre un camino oculto que lleva a otra habitación. Allí encuentra su espada mágica Keidam, la misma que usaba en el pasado. Al tomarla, siente que su poder despierta y habla en voz alta para invocarla. Es hora de despertar, dormilona, ¿no me escuchaste? Y añade con entusiasmo que se siente nostálgico y muere por rebanar cosas. En ese momento, Keidam responde con una voz que revela personalidad, diciéndole que es un niño muy atrevido y que no tiene idea de las consecuencias que tuvo despertarla. Xian responde que no sabe, pero se pregunta si eso significa que la espada ahora le pertenece. Keidam le advierte que no conoce los peligros de despertar una espada mágica y que ya es tarde para arrepentirse, amenazando con apoderarse de su cuerpo. Sin embargo, Xian no se deja intimidar, la agarra por el cuello y le dice que no recordaba que fuera tan imprudente. Keidam, sorprendida, pregunta quién es él y cómo puede tocarla, a lo que Xian responde que ya le había dicho que le pertenece. La espada, rebelde, se lanza al ataque, pero Xian esquiva con facilidad. Keidam toma distancia y pregunta si Xian es el sucesor, pues siente la energía de Aer emanando de él. Xian sonríe y confirma que es el sucesor de Aer. Entonces, con tono desafiante, le ordena que se arrodille ante su amo que acaba de regresar. Keidam responde que solo es un mocoso y que no puede aceptarlo, y así comienza un combate entre ambos. Xian piensa que hablar no servirá, ya que la razón de ser de una espada mágica es apoderarse del cuerpo de su portador. Decide dejar de jugar y someter a la espada con un conjuro. Xian repite la orden para que Keidam lo acepte como su amo o usará más fuerza. Keidam, atónita, pregunta cómo conoce ese conjuro. Xian usa varias veces ese hechizo para someterla y cada vez que Keidam intenta resistirse, es sometida. Finalmente, Keidam dice que aceptará y se rinde, aunque Xian estaba por usarlo nuevamente para afirmar su dominio. En ese instante, la espada admite la derrota y llama a Xian amo. En ese momento, Xian dice que ha conseguido lo que vino a buscar y que tal vez ya debería regresar, pues ha estado fuera demasiado tiempo. Keidam responde que no recuerda la última vez que salió al exterior y que se siente emocionada. Aparece en su forma de espíritu y pregunta a Xian cómo se llama. Él responde que es Saenrod. Keidam, desconcertada, confiesa que no tiene idea de quién es y se pregunta si de verdad Aer eligió a un niño como sucesor. Xian confirma que sí, que en su vida anterior ya murió una vez. Keidam, asombrada, pregunta de qué habla. Mientras reflexiona, Keidam observa que otra espada sigue dormida y Xian calcula que su amo no aparecerá hasta dentro de 20 años. Keidam siente que Xian sabe algo que ella no y Xian, con una sonrisa, corta el mango de la espada. Keidam se alarma y pregunta qué planea hacer con eso,
pero Xian responde que aún no lo sabe, aunque apuesta que esto hará las cosas mucho más interesantes en el futuro. Al día siguiente, Xian sintió como el gran día había llegado de manera casi inesperada, sorprendiendo lo rápido que el tiempo había pasado. Frente a su padre, se presentó con respeto y determinación, dejando claro que era el hijo más joven de la familia Bert y que estaba listo para servir a su excelencia. Su padre, el duque, le preguntó por última vez si realmente deseaba ir al frente de batalla, asegurándole que no lo reprocharía si decidía regresar. Sin titubear, Xian respondió con firmeza que su corazón y alma ya estaban en el campo de guerra. Con una orden, el duque mandó soltarlo, mientras Jurgen preparaba un pergamino mágico. Xian, observando atentamente, dedujo que se trataba de un conjuro para invocar algo y, en efecto, del pergamino surgió un monstruo, un sabueso demoníaco. Xian se colocó en posición de ataque y evaluó la criatura, reconociendo que era una bestia demoníaca de bajo nivel proveniente del Valle de Lemea. Comprendió que su padre y los caballeros habían preparado esta prueba con seriedad y que estaban listos para intervenir si las cosas se complicaban. Sabía que las palabras de un guerrero eran una carga, y que debía demostrar que estaba a la altura. Mientras tanto, Jurgen recordó una conversación previa con Xian, en la que el joven había pedido entrenar con él. Xian explicó que solo quedaban 3 días para la fecha establecida por su padre y que practicar atacando el aire no era útil. Necesitaba un estímulo más real. Jurgen sugirió que debería entrenar con alguien de su edad, como Lord Krantz, pero Xian confesó que lo intentó, aunque Krantz siempre huía al verlo. A regañadientes, Jurgen aceptó entrenar con él bajo la condición de no desenvainar su espada y solo defenderse. Xian agradeció, pero le pidió guardar el secreto de aquel entrenamiento para no preocupar a su padre. Entonces, se lanzó al ataque a gran velocidad. Jurgen, sorprendido, bloqueó el golpe, maravillado por la fuerza y rapidez de un niño de apenas 10 años. En un instante, Xian desapareció de su vista, reapareciendo sobre su cabeza, y una vez más, Jurgen logró bloquear su embestida. Intercambiaron ataques en una lucha intensa. Al final, Xian reconoció que aún no podía vencerlo, pero agradeció el entrenamiento, admitiendo que había sido valioso. Jurgen, por su parte, quedó impresionado por el cambio del joven, convencido de que superaría sin dificultad la prueba. En el presente, Xian se lanzó a la ofensiva contra el sabueso demoníaco, que respondió con ferocidad. En un movimiento certero, Xian le cortó un ojo, causando una explosión que sacudió el lugar. Aunque consciente de su debilidad para enfrentarse directamente a bestias demoníacas, decidió que debía acabar con el combate de un solo golpe. Así, con determinación, cortó el cuello del monstruo y hundió su espada en su cabeza. Los caballeros y su padre observaron asombrados y satisfechos ante la victoria. Mientras tanto, Xian reflexionaba sobre la sangre desperdiciada y pensaba que, quizás, debería cargar con una botella para no dar una impresión exagerada. El duque lo felicitó, reconociendo que había demostrado merecer ir al frente de batalla, y Xian respondió con gratitud. En ese momento, su espada mágica Queidam habló, cuestionando si Xian lo consideraba un simple cuchillo de cocina. Xian le aseguró que sabía que era una espada mágica y le preguntó qué quería. Queidam le suplicó que le permitiera beber sangre para ganar poder, pero Xian le respondió que pronto no tendría tiempo para descansar y que debía ser paciente. Queidam, molesta, le preguntó por qué la había despertado antes de tiempo, dejando en el aire la tensión de lo que estaba por venir. En el campo de batalla, los caballeros gritaron con urgencia, los ogros se acercaban por el noroeste. El duque, con autoridad implacable, ordenó no dejar a ninguno con vida y desplegar las cadenas de salvación. De inmediato, surgieron círculos mágicos en el aire, de los que brotaron látigos que sujetaron a los orcos. Los caballeros cargaron en formación, cortando y derribando enemigos uno tras otro. Xian observaba la masacre, mientras a su lado Emily le preguntaba por qué deseaba tanto estar allí y si no le daba miedo. Él, con una mezcla de nostalgia y frialdad, pensó en lo extraño que era volver después de tanto tiempo, recordando que seguía siendo un infierno. El duque se acercó y le preguntó qué sentía al estar en el frente. Xian admitió estar algo nervioso, y su padre le advirtió que en la batalla un soldado podía caer en cualquier instante, por lo que nunca debía bajar la guardia. Xian respondió que lo tendría en cuenta, reflexionando que aquel era un día normal en el frente, donde solían librarse 3 o 4 batallas diarias siguiendo protocolos precisos, con hábiles caballeros de alto rango cumpliendo funciones clave para contener a las bestias demoníacas. En su tienda, la más alejada del frente, Xian pensaba que con tantos guardias asignados no podría buscar una presa para Queidam, así que debía esperar a que anocheciera. Le preguntó a Emily qué hacía, y ella, algo asustada, replicó que nunca se sabía cuándo se podía morir en ese lugar. Xian le sugirió empacar y volver a casa, pero ella, ofendida, exclamó que sin ella no sería capaz de hacer nada, que esa zona estaba repleta de bestias demoníacas y que si se iba por miedo, ¿quién lo cuidaría? Acto seguido, lo apartó para anunciar que era hora de cenar. Xian, molesto, pensó que quizá lo mejor sería enviarla de regreso,
ya que no mostraba respeto hacia su señor. Esa noche, Xian dejó un muñeco en su cama para simular que dormía y se preparó para salir a cazar monstruos. Emily, medio dormida, lo interceptó preguntando si también saldría a ejercitarse allí. Él notó que estaba despierta, y ella, con voz somnolienta, comentó que se esforzaba demasiado, que el duque debía estar orgulloso de él. Xian le pidió que cubriera su ausencia, como siempre, y si alguien preguntaba, dijera que estaba en cama. Ella aceptó. Mientras salía del campamento, Xian pensó que la seguridad en la frontera se reforzaba durante la noche, por lo que era su mejor oportunidad. Activó la tercera postura de la niebla oscura, descenso nuboso, recordando que esa era una zona de alto riesgo plagada de monstruos, perfecta para probar a Keiram. La espada, impaciente, dijo que ya sentía el sabor de la sangre y no podía contenerse más. Xian le dio luz verde para comenzar, y juntos destrozaron sabuesos uno tras otro, culminando con la técnica hoja neblinosa, tempestad de niebla, que aniquiló a varios enemigos en un instante. Luego, Xian bebió la sangre de los monstruos, asegurando que era justo lo que necesitaba. Keiram comentó que nunca se había sentido tan bien, y aunque se quejó de que fortalecerlos contra esos perros pulgosos tomaría siglos, Xian lo tranquilizó diciendo que la noche era joven y los monstruos abundaban, algo que la espada encontró emocionante. En otro lugar, una caravana avanzaba rumbo al frente. Dentro, una joven princesa escuchó a su sirvienta advertirle que ese lugar era demasiado peligroso y que aún podían regresar. La princesa, cansada de oír lo mismo, respondió que era la princesa imperial y debía estar al lado de su padre en su visita, ordenándole dejar de hablar del tema. La sirvienta aceptó, pero recordó que el hijo menor del duque Bert también estaba en el frente y que tenía la misma edad que ella. La princesa se sorprendió de que lo hubieran llevado, pero la sirvienta aclaró que él se ofreció voluntariamente, igual que ella, sugiriendo que podían ser amigos. La princesa rechazó la idea con desinterés, ordenando dormir. Sin embargo, antes de cerrar los ojos, preguntó su nombre. Xian Bert, contestó la sirvienta. La princesa murmuró así que Xian. En medio del campo de batalla, tras abatir a una criatura, el duque ordenó comprobar si había heridos. Un caballero respondió que no había bajas, y el duque, satisfecho, ordenó regresar de inmediato al campamento. Al volver la vista, vio a su hijo terminando de rematar un monstruo y le preguntó si ya se había adaptado a la vida en el frente. Xian respondió que sí, que lo que aprendía cada día era invaluable. El duque admitió que pensó que no soportaría la presión y regresaría a casa en 1 o 2 días, pero que estaba orgulloso de que se hubiese quedado tanto tiempo. Sus palabras sorprendieron a Xian, y antes de marcharse, su padre le dijo que tenía algo importante que comunicarle a la mañana siguiente y que lo esperaba temprano en su tienda. Xian aceptó, pensando que nunca antes había visto esa expresión en el rostro de su padre. Más tarde, Xian combatía contra una lombriz asesina, una criatura que solo habitaba en lo profundo del valle. Keiram le sugirió tomar el control de su cuerpo para enfrentarla, asegurándole que sería inútil continuar con ataques comunes, pues las heridas superficiales sanaban al instante. Xian reconoció que tenía razón, la pelea no acabaría de otro modo, y aunque había entrenado durante un mes y bebido la sangre de incontables bestias demoníacas, todavía le faltaba mucho. Sin más opción, le cedió el control. Keiram, emocionada, activó la 9ª postura de la niebla oscura, manifestación de la espada mágica, realizando cientos de cortes veloces. Luego ejecutó hoja neblinosa, 8 pétalos revoloteantes, cayendo como una tormenta letal y destrozando al monstruo. Minutos después, Hurken inspeccionaba el lugar del combate y observaba los restos de las bestias, notando el uso de una magia muy poderosa. El duque, al llegar, ordenó revisar a fondo y quemar todos los cadáveres, aunque en su interior reconoció que esos cortes le resultaban familiares. Hurken le mostró el cuerpo de la lombriz asesina, y el duque se preguntó quién podría cortarla de esa forma, dudando si se trataba de ellos. Mientras tanto, Xian reflexionaba sobre la técnica usada. Permitir que Keiram controlara su cuerpo le daba acceso a todo su poder, pero también el riesgo de perder la conciencia. Reconoció que, de no ser por un mes entero bebiendo sangre, estaría inmovilizado por el dolor. Keiram, por su parte, dedujo que Xian había regresado al pasado, basándose en su dominio de las técnicas y el conocimiento del valle, y especuló que había sido asesinado por el amo de la espada sagrada, probablemente por traición. Xian evadió dar detalles, y aunque Keiram advirtió que si mostraba debilidad tomaría su cuerpo, él la golpeó ligeramente, sonriendo al ver que seguía siendo la misma de siempre. Al salir del campamento, Xian notó a los caballeros murmurando inquietos. Emily llegó apresurada, feliz de verlo despierto, y le contó que la noche anterior habían encontrado una bestia de alto nivel cerca de la entrada del valle, algo inusual. Xian, nervioso, pensó en la lombriz asesina. Emily añadió que hacía mucho no veían una amenaza así tan cerca del campamento. Xian le preguntó si había algo más, si habían mencionado sospechosos o hablado de él,
pero antes de que ella respondiera, Jurgen llegó para informarle que el duque lo requería. Xian, preocupado, sabía que cuando su padre y sus hombres se acercaron la noche anterior tuvo que huir sin poder deshacerse de los cadáveres, y que su plan de pasar inadvertido hasta entrar a la academia corría riesgo. En la tienda del duque, Xian se presentó formalmente como el hijo menor de la familia Berg, pensando que su padre descubriría la verdad de inmediato. El duque lo saludó con calma, lo invitó a sentarse y Xian, tensando los hombros, pensó que lo interrogaría sobre el alboroto de anoche sin saber aún qué responder. Su padre le preguntó directamente qué había hecho la noche anterior. Xian respondió que estaba cansado y se había ido a dormir temprano, aunque su padre dudaba, los cortes que había visto eran demasiado precisos, similares a los que Xian podía hacer. Xian, sorprendido por la preocupación de su padre, preguntó por qué lo cuestionaba. Su padre pensó que era difícil creer que un niño como él pudiera acabar con una lombriz asesina de esa forma. El padre de Xian continuó explicando que ya sabía de los sucesos cerca del campamento. Todo indicaba que un grupo de asesinos encubiertos, conocido como la Niebla, estaba detrás de los ataques. Esta organización existía desde la antigüedad, había asesinado a muchos nobles y se reconocía por la niebla oscura que dejaban a su paso. Aunque habían desaparecido hace 300 años, el cuerpo de la lombriz encontrada emanaba esa misma niebla, un signo de que servían a Aer, el dios de la oscuridad. Xian quedó impresionado al ver cómo solo por las heridas se podía deducir la implicación de un grupo antiguo. El duque continuó diciendo que no se sabía con certeza la razón de su regreso, pero que lo mejor sería que Xian fuera cuidadoso. Él mismo lo reportaría al imperio y haría una investigación exhaustiva. Xian aceptó con un sí, padre, pensando con alivio que esta vez parecía haberse salvado. En la mente del duque, seguía la idea de que era ridículo pensar que Xian pudiera estar relacionado con un antiguo grupo de asesinos, al fin y al cabo, no era más que un niño. Con eso, dio por cerrado el tema y pasó a otro asunto. Preguntó si Xian sabía quién vendría a visitarlos ese día. El joven respondió que había escuchado rumores de que el emperador vendría, pero no sabía que sería hoy. El duque confirmó que así era, y que por eso tenía que hacerle un pedido, algo que tomó por sorpresa a Xian. En ese momento, en otra parte, los caballeros anunciaban, Su Majestad, el emperador, ha llegado. El duque Willersburg se inclinó y, como humilde sirviente, le dio la bienvenida. El rey, feliz al verlo, preguntó si era necesaria tanta formalidad entre ellos. Luego posó la mirada en Xian, reconociendo que debía ser el muchacho. El joven se presentó con respeto como Xian Berg, hijo menor de la familia Berg. El emperador comentó que no esperaba ver a un niño tan pequeño en un territorio tan hostil, y elogió que todas las personas bajo el liderazgo del duque fueran excepcionales. Xian pensó que quizá esa era la petición de su padre, presumir a su hijo. En su vida anterior, él se escondía cada vez que el emperador venía de visita, así que le conmovía la confianza que su padre depositaba en él. El rey aprovechó el momento para decir que quería que conocieran a alguien más. Del carruaje descendió una joven que se presentó como la princesa imperial del imperio Busiv, Arin Sebelus. Xian la reconoció de inmediato, la trágica quinta princesa. La noche anterior, su padre le había dicho que dejaría a la princesa bajo su cuidado. Xian, sorprendido, le preguntó qué quería decir con eso. El duque le aseguró que no había por qué asustarse, que solo debía familiarizarse con ella. Al fin y al cabo, tenían la misma edad y se encontrarían en la academia. Xian recordó que, en su vida anterior, apenas la había visto unas cuantas veces en los pasillos de la academia. El duque añadió que no se perdía nada haciendo amistad con la familia imperial, y que aunque no tendrían mucho tiempo, esperaba que se llevaran bien en algún momento. Xian, sin mucho entusiasmo, entendió lo que su padre intentaba hacer, quería que tuvieran una amistad como la del emperador y él, pero creía que había escogido a la persona equivocada. En el presente, pensó que, siendo el único que conocía el futuro, no podía explicárselo a su padre. Sería molesto, pero no tenía otra opción. Entonces, Arin le preguntó por qué el río era rojo. Xian le explicó que se trataba del río sangriento, que se extendía por todo el valle de Lemea. Era rojo porque algunas bestias, incapaces de sobrevivir por sus heridas o su edad, se lanzaban por sí mismas al río, donde la magia descomponía sus cuerpos y lo teñía de ese color. Arin, asqueada, preguntó si eso significaba que estaba compuesto de cadáveres de bestias. Xian confirmó, añadiendo que ellas mismas bebían y se bañaban allí, por lo que su Alteza debía mantenerse alejada de ese lugar. Cuando preguntó dónde terminaba el río, Xian respondió que en el mundo demoníaco. Arin recordó que allí vivía la raza de los demonios, y Xian, con una sonrisa, dijo que si seguía el curso del río, incluso podría conocer al mismísimo rey demonio. En su mente, Xian sabía que nadie en su sano juicio iría a esa zona, aunque admitía que era divertido molestarla. De pronto, vieron una luz. Arin preguntó qué era, y Xian explicó que se trataba del tercer puesto de vigilancia. La luz amarilla significaba que estaban peleando contra monstruos.
Arín preguntó si las bestias estaban atacando, y en ese momento el duque ordenó que llevaran al emperador a un lugar seguro, que las tropas se pusieran en formación y que lo siguieran al tercer puesto de vigilancia. El rey, lejos de retirarse, dijo que no había venido solo para pasear y que además ya se estaba aburriendo. El duque aceptó, y el rey ordenó que las tropas imperiales se unieran para acabar con las bestias, haciendo de su prioridad masacrarlas. Los caballeros respondieron al unísono. El duque preguntó a Xian si iría con ellos, y el joven afirmó. Entonces, Arín quiso saber si podía pelear contra esas criaturas. Xian dijo que sí, aunque él estaría en la retaguardia, y le advirtió que debía volver al campamento de inmediato. Pero la princesa, obstinada, exigió ir con él. Xian se preguntó qué le pasaba, y ella, haciendo una rabieta, dijo que tenían la misma edad, así que no veía por qué no podía ir. Xian le explicó que aquello era un campo de batalla, no un lugar turístico. Pero Arín replicó que no le importaba y que nadie podría detenerla. Entonces, molesto, llamó a Jurken. El sirviente apareció y aseguró que se encargaría de ocupar el lugar de los caballeros imperiales, escoltando a la princesa de regreso al campamento, sana y salva. El tono de Jurken le dio escalofríos a Arín, quien, indignada, lo llamó granuja insolente por atreverse a hablar así a una princesa imperial. Xian, con una mirada severa, le recordó que docenas de caballeros podían morir por su terquedad, y que en aquel lugar las decisiones de vida o muerte se tomaban en un abrir y cerrar de ojos. Le preguntó si en serio asumiría la responsabilidad de las pérdidas que pudiera causar su decisión. Arín quedó pensativa. Xian, mientras se marchaba, le dijo que si seguía comportándose como una niña, lo mejor sería que regresara. La princesa quedó atrás. En otra parte, los soldados luchaban contra un monstruo gelatinoso. El duque ordenó formar filas, proteger al emperador a toda costa y matar a todas las bestias sin dejar ninguna con vida. Los caballeros se lanzaron al ataque. En eso nos cuentan que el emperador Dione Sebelus, del imperio Busid, tenía dos esposas. La primera fue la emperatriz Diana Cuisel, ya fallecida, y la segunda es la actual emperatriz, Cassandra Nefelus. La anterior emperatriz dio a luz a un príncipe y una princesa, y la actual tuvo dos príncipes más. La quinta princesa, Arín Sebelus, era hija de una concubina plebeya. Por ser una hija ilegítima, solo la consideraban princesa de nombre. A ella no le importaba lo que los demás pensaran. Cumplió con todos los deberes que le correspondían como hija de un emperador y se dedicó con esmero a sus estudios. A pesar de ello, hubo personas que no la veían con buenos ojos, y eventualmente fue exiliada de la ciudad imperial por traición. Murió sola debido a una enfermedad en las fronteras del imperio, y por eso se le conoció como la princesa trágica. Si hubiera vivido una vida más simple y sin ambiciones, habría fallecido de vejez como cualquier otra persona. Debería haber vivido tranquila, sin hacer nada. En ese momento, Keiran comenta que eso no es lo mismo que le decía su padre en su anterior vida, y Xian responde que son diferentes. Lo que quiere decir es que el juego de la política, en torno al trono imperial, es implacable. Mientras hablaban, seguían enfrentándose a las babosas gigantes. Xian pensó que tenía que admitir que el emperador lo había sorprendido. Durante la batalla, el emperador utilizó la habilidad relámpago sagrado, destruyendo todo a su alrededor, y Xian pensó que la magia de 8 estrellas del emperador Dione, de no ser el mismo el emperador, habría sido suficiente para convertirse en director de la Academia de Magia. Las bestias de ese nivel debían ser como un juguete para él, quizás ser emperador era solo un pasatiempo. Tras la batalla, el emperador se dirigió al duque diciendo que hacía mucho que no se sentaban juntos a beber algo, aunque lamentaba tener que beber solo. El duque le respondió que estaba prohibido beber en tiempos de guerra. El emperador continuó diciendo que, como fuera, había pedido noticias del imperio, había un aumento en los asesinatos de nobles, y el pueblo vivía con miedo. El duque preguntó si los asesinatos tenían algo en común, y el emperador explicó que todos los nobles asesinados estaban en una lista secreta de oficiales corruptos, y que en cada escena se podía ver niebla oscura. Cuando el duque mencionó que parecía que los seguidores de la niebla oscura habían reaparecido y que había visto la misma niebla cerca del campamento, el emperador aceptó que podrían estar en lo correcto, pero insistió en investigar más antes de sacar conclusiones. Agradeció que se hayan encargado de la basura, pero no podían quedarse de brazos cruzados mientras aumentaba el miedo en el imperio. Además, el emperador expresó su preocupación porque algunos nobles perversos estaban utilizando los asesinatos como excusa para culpar a su quinta hija, Arín, de estar involucrada en los ataques. El duque mostró su indignación por el descaro de intentar vincular a la joven con una organización tan oscura. El emperador le pidió al duque,
no como emperador sino como amigo, que si él fallecía antes, prometiera encargarse de cuidar a Arín. El duque juró hacerlo por su honor, y el emperador se lo agradeció. En otra parte, Emily y Xian conversaban sobre la princesa imperial. Emily comentó que Xian solo había terminado de escoltarla y que, de seguir así, moriría solterón. Xian pensó que no era como si fueran a tener una cita y que, de cualquier forma, contaba con ella de nuevo. Emily le preguntó si iba a entrenar bajo la lluvia, y Xian le dijo que no tenía que preocuparse, solo debía descansar. En ese momento, Xian se sorprendió y Emily se asustó cuando Arín apareció y le pidió hablar con él si no estaba ocupado. Emily, emocionada, exclamó que era la princesa imperial. Arín preguntó desde cuándo estaba allí, y Xian respondió que desde hacía casi un mes. Luego, le pidió que le explicara de qué quería hablar. Arín solicitó que los dejaran solos, y Xian accedió, despidiendo a Emily, quien les deseó que disfrutaran su juventud. Xian pensó que no había forma de que pasara algo romántico con Arín, ya que tenía 40 años y no era un enfermo. Arín, sonrojada, se disculpó por su comportamiento anterior, reconociendo que no había actuado como correspondía a una princesa. Xian le dijo que no tenía nada de qué preocuparse y que él también debía disculparse por su grosería. Arín respondió que no, que incluso habría reaccionado igual en su lugar, y añadió que, a diferencia de ella, las personas reconocían el talento de Xian y su madurez. Xian pensó que era sorprendente la personalidad de la princesa. Arín mencionó que había escuchado que Xian ingresaría a la academia y esperaba que pudieran llevarse bien, pero Xian, con mirada fría, le respondió que no podría serle útil. Arín, desconcertada, insistió en que esperaba que se llevaran bien, y le preguntó si realmente creía que solo era una princesa de nombre, dejando a Xian pensativo. Arín se disculpó por hacerle perder el tiempo, admitiendo que había sido un error, pero comentó que esperaba al menos tener una conversación decente. Xian, molesto por lo que había dicho, agarró a Arín por el brazo. Ella le preguntó qué estaba haciendo, y él exigió saber cómo conocía a Echelle, o mejor dicho, cómo conocía a su hermano. Arín explicó que lo conoció por casualidad el año pasado durante una visita a la Academia Imperial, y que él le dio consejos sobre comportarse como princesa sin importar lo que la gente dijera. Xian pensó que era imposible no conocer la maldad de su hermano y su plan para acabar con Arín, pero decidió darle un consejo a la princesa. En ese momento escucharon estruendos, y Emily entró gritando a Xian que debía escapar, pero un ataque desde arriba provocó una explosión en el lugar donde se encontraban Xian y el grupo. Caballeros exclamaron maldiciendo y asegurando que era la tienda de Lord Xian, y corrieron a comprobar que él estuviera bien. Emily, al no verlo, se puso a llorar. Minutos después de que un caballero imperial informara al emperador sobre lo sucedido con su hija, este lo mira incrédulo y le exige una explicación. El caballero, con rostro grave, responde que monstruos de alto nivel atacaron el campamento por la retaguardia, cerca de la frontera, y que todo indica que la princesa se vio envuelta en el ataque. Ante esas palabras, el emperador ordena con voz firme enviar a todos los soldados imperiales para comprobar que la princesa esté a salvo. El caballero acata de inmediato, pero en su mente, el emperador se pregunta por qué su hija estaba en la frontera y a quién fue a visitar. Mientras tanto, la batalla sigue en otro punto del campo. Primero una lombriz asesina y ahora ogros. En su mente, la inquietud crece. Monstruos que solo habitan en lo profundo del valle han aparecido de la nada en la frontera, y en un número tan grande, algo que jamás ocurrió en su vida pasada. ¿Será acaso su culpa? En medio del combate, Emily lo encuentra y, aliviada, exclama que pensó que estaba muerto, jurando no dejarlo solo otra vez. Recuerda que Xian solía arrasar con hordas de demonios y que un simple ogro no debería ser rival para él. Cerca de allí, la princesa Arín pregunta si los caballeros estarán bien. Emily la tranquiliza asegurándole que son muy fuertes, pero Arín se culpa de haber ido allí, temiendo que algo le ocurra a esos hombres por su imprudencia. Uno de los caballeros la calma, asegurándole que es su deber protegerla, mientras otro afirma que lo harán incluso con sus vidas. De repente, Xian grita una advertencia. Un caballero está a punto de ser atacado por la espalda, pero es el ogro quien lo agarra. Sin dudar, Xian se interpone frente a Arín y le ordena retroceder. El ogro olfatea el aire, y Xian confirma en silencio lo que sospechaba: esa criatura lo está buscando a él. Con voz firme, ordena que se lleven a la princesa lejos de allí. Emily acata y arrastra a Arín, que insiste en que él lo siga, pero Xian ya ha tomado su decisión. El ogro embiste, y Xian responde con cortes precisos. Mientras lucha, se pregunta por qué los monstruos de alto nivel lo persiguen y parecen seguir su aroma. La voz de Qaedam resuena en su mente, recordándole que, para hacerse más fuerte, ha bebido la sangre de incontables monstruos, y que desprende un hedor imposible de ignorar para las bestias. Furioso, Xian le reclama por no advertirlo antes, pero Qaedam se limita a recordarle que su verdadera intención es quedarse con su cuerpo. Sin más palabras, Xian lo transforma en espada,
pese a las quejas del espíritu, y declara que no le importa cuántos monstruos vengan por él. La batalla con el ogro estalla. Con un tajo le arranca un brazo y, en un golpe final, le corta la cabeza. Sin testigos alrededor, decide consumir toda la sangre de alto nivel que pueda. Ante él se agolpa una multitud de criaturas, y Keiram se relame de satisfacción. Esta noche habrá festín. Pero entonces, algo llama la atención de Xian, un dragón demoníaco. Keiram lo observa con sorna, señalando que aún es un bebé, probablemente atraído por su olor. Con frialdad, Xian piensa que no le importa por qué está allí, no desperdiciará esta oportunidad. Keiram lo anima a matarlo y devorarlo. En otro sector, el emperador y el duque acaban con los últimos monstruos que los rodean. Aliviado, el emperador confirma que no queda ninguno, y pregunta si hay noticias de los jóvenes. El duque se disculpa, sin saber nada de su hijo, pero asegura que su mayor preocupación es la seguridad de la princesa. El emperador lo increpa por no preocuparse más por su propio hijo, pero el duque responde que un Bert debe ser capaz de cuidarse solo. Entonces llega un caballero anunciando que han encontrado a la princesa. El emperador se apresura hacia ella y le pregunta si está bien, pero Arin, angustiada, le suplica que salven al hijo del duque, culpándose de todo. El emperador le pide calma para que explique, y el duque, mirando a Emily, le pregunta si es la sirvienta de Xian. Ella asiente y, con nerviosismo, cuenta que el joven atrajo al monstruo para salvar a la princesa, desapareciendo después con él. Un caballero afirma conocer el lugar y se ofrece para rescatarlo, pero el duque rehúsa ir. El emperador, tenso, le exige que no bromee, pero el duque insiste en que lo prioritario es asegurar el campamento. Si esa zona cae, los monstruos podrían invadir el imperio, por lo que deben reconstruir y fortificar de inmediato. Ante la pregunta de Emily sobre el destino de Xian, el duque responde con una fría y aterradora aura: cumplió su deber salvando a la princesa, ese es el destino de un Bert. Arin, en silencio, se culpa otra vez. De pronto, un rugido resuena en la distancia. Arin, inquieta, se pregunta si es un dragón y si acaso podría ser Xian. Xian nos cuenta que los dragones, seres cercanos al creador, son criaturas tan raras que una persona podría vivir toda su vida sin ver uno. Son tan extraordinarios que para alguien tan inferior como el ser humano, encontrarse con ellos es apenas un sueño. Sin duda, es un honor presenciar a una criatura tan imponente, pero se pregunta por qué justo tenía que volar sobre las personas que tanto quería evitar. Desde lejos, Arin grita el nombre de Xian, mientras el emperador, asombrado, exclama que por todos los cielos es un dragón, y que porque el hijo del duque está encima de él, le exige al duque que lo salve de inmediato. En ese instante, Xian maldice para sus adentros. Planeaba acabar con todo una vez que bebiera la sangre del dragón, pero las cosas se habían complicado demasiado. Entonces recuerda lo ocurrido cuando vio por primera vez a la criatura. Keiram lo incitó a consumirlo, pero los monstruos que lo rodeaban le interrumpieron. Con fastidio, Keiram los llama insectos y activa la habilidad hoja neblinosa, tempestad de niebla, atravesando a cada uno con una serie de cortes precisos. Sin perder tiempo, Xian cae frente al dragón, y Keiram observa que no parece ser un adulto todavía, que aún puede crecer más. El dragón prepara un ataque y lo lanza de inmediato, arrasando con todo su paso, pero Keiram esquiva y se posiciona sobre su cabeza. Burlándose, lo llama lagartija sin modales por escupirle al rostro apenas conocerse, y le devuelve el gesto con un espadazo que le arranca un ojo. El dragón embiste furioso, y Xian, con una sonrisa, activa hoja neblinosa, 8 pétalos revoloteantes, asestando una cadena de cortes que lo derriban contra el suelo. Aún así, Xian admite que el golpe le dolió en el hombro, reconociendo que quizá no está listo para matar a un dragón, pero decide terminar con esto. La bestia se eleva en vuelo, y Xian piensa que no caerá en el mismo truco 2 veces. Keiram, al verlo, lo llama lagarto rastrero e intenta detenerlo. Saltando, logran colocarse encima del dragón. Mientras vuelan, Keiram pregunta por qué se ha detenido, y Xian responde que es obvio, abajo hay muchas personas y no puede usar una espada mágica a la vista de todos, pues lo quemarían en la hoguera. Keiram le insiste en acabar el trabajo, pero Xian se niega. En tierra, el duque comienza a preparar un poderoso hechizo, y Xian se alarma al reconocer un conjuro de 8 estrellas, espadas celestiales. No puede creer que lo utilice sabiendo que su hijo está allí. Comprende entonces por qué lo llaman el protector del continente. El dragón esquiva los ataques, y Xian lo elogia por su rápida reacción. Sin embargo, una espada se dirige directo a él, y entiende que no podrá esquivarla. Obligado, se suelta del dragón mientras maldice haber perdido semejante manjar. Keiram le grita que vuele antes de acabar hecho papilla, pero Xian se niega, recordándole que no puede usar técnicas de niebla frente a tantos testigos. Cansado de pensar, ve una oportunidad y decide lanzarse hacia un objetivo repugnante, el río de sangre. Keiram protesta, pero Xian se zambulle de todos modos. No muy lejos, un demonio observa la escena y, sorprendido, comenta que es un dragón demoníaco, una rareza.
Su sirviente le indica que parece joven, quizá extraviado y víctima de las circunstancias. El demonio especula sobre la presencia de bestias poderosas en la zona, pero el sirviente aclara que allí habitan humanos. Incapaz de creer que un dragón haya caído ante un humano, el demonio queda pensativo, admitiendo que siente una energía extraña y a la vez familiar proveniente de esa dirección. El sirviente le propone ir a investigar, advirtiéndole que no destruya todo solo por aburrimiento. El demonio acepta y se marcha. En la orilla, Xian emerge agotado y pregunta si Keidam sigue con vida. Molesta, ella amenaza con matarlo, pero él promete lavarse cuando regresen. Keiran lo observa con suspicacia, advirtiéndole que ahora están en el mundo de los demonios. Xian se muestra tranquilo y pregunta si acaso cree que se toparán con un demonio de alto nivel. En ese momento, una voz poderosa retumba cerca. El demonio se presenta con aire triunfante, diciendo que sabía que encontraría algo interesante. Xian se congela al reconocer esa voz. No hay dudas, es Belcarion, el rey de los demonios. Xian recuerda haber escuchado en el pasado que cada alma que se encontró con él decía lo mismo. Es como si toda la maldad del mundo se reuniera en un solo lugar, y ahora, está cara a cara con él. Maldice para sus adentros. ¿Por qué tenía que ser justo ahora? Belcarion le pregunta por qué no responde, repitiendo si es humano. Sin previo aviso, con una mirada amenazadora, se mueve a gran velocidad y aparece detrás de Xian, provocándolo. ¿Acaso quieres pelear, niño? Xian gira velozmente y lanza un ataque, pero Belcarion lo esquiva con facilidad. Al ver un mechón de su cabello cortado, el rey demonio suelta una carcajada. Había escuchado que los humanos estaban llenos de sorpresas, parece que esos rumores eran ciertos. ¿Te atreviste a cortarme el cabello? Keiran, desconcertada, pregunta a Xian quién es él. El rey de los demonios, responde. Ella replica con preocupación si cree poder vencerlo en su estado actual. Xian, con las manos temblorosas, piensa que es imposible, pero también que no puede huir. Está frente al mismísimo Belcarion, y no sabe si podrá sobrevivir. El rey demonio, con tono relajado, le dice que no tiene por qué estar a la defensiva, que no ganaría nada peleando contra un insecto como él. Promete no hacerle daño y se recuesta para tranquilizarlo, asegurando que, aunque suele causar problemas, nunca involucra a niños. Xian, desconfiado, se pregunta por qué se recostó. Belcarion insiste en preguntarle si es humano, y cuando Xian lo confirma, quiere saber cómo terminó allí. Xian explica que quedó atrapado en la corriente del día. El demonio concluye que es su primera vez en el mundo demoníaco y le pregunta quién es realmente. Xian se presenta como un simple humano. Belcarion se extraña de que un humano sepa quién es, y Xian le responde que es la primera vez que lo ve. El rey demonio se muestra incrédulo, afirmando que también es la primera vez que ve a un humano y que no tiene sentido que lo conozca. Xian, internamente, se pregunta si este despreocupado líder es realmente el mismo rey demonio que recordaba. Le pregunta por qué está allí, y Belcarion responde que estaba visitando la zona cuando sintió una energía extraña. Ante la sorpresa de Xian, asegura que como gobernante no es raro que supervise sus tierras. Al repetir sus propias palabras, Belcarion se percata de que Xian no se sorprende de su identidad y lo acusa de conocerlo de antes, preguntándose cómo es posible que un niño reaccione así. Incluso bromea si su madre nunca le dijo que el rey demonio lo llevaría si se portaba mal. Xian piensa que no puede confirmar si es el mismo de su pasado, pero si la historia se repite, la invasión demoníaca ocurrirá pronto. No parece que este Belcarion esté interesado en iniciar una guerra, así que se pregunta qué pudo cambiarlo tanto. Decide preguntarle directamente, si de verdad eres el rey demonio, ¿qué quieres lograr como rey? Belcarion sonríe y responde que solo desea que su gente esté bien alimentada y feliz, aunque si alguien se atreve a interponerse en su camino, lo destruirá por completo. Xian percibe por un instante la aura despiadada del Belcarion que conocía y comprende que algo en el futuro lo liberará de las cadenas que ahora lo contienen. Xian propone un trato. Algo ocurrirá pronto que amenazará la paz de su pueblo y podría provocar una gran guerra contra los humanos. Le pide que prometa que, sin importar lo que pase, no iniciará ese conflicto. Belcarion, confundido, acepta escuchar, pero quiere saber qué gana a cambio. Xian promete ayudarlo en cualquier circunstancia. El rey demonio sospecha que sabe algo y le pregunta su nombre. Xian Bert, responde. Belcarion, solemne, jura como señor del mundo demoníaco que no invadirá la tierra de los humanos y que espera que Xian cumpla su parte. Tras sellar el acuerdo, Xian permite que el equipo de búsqueda lo encuentre. Así recibe el apodo de el niño que sobrevivió al dragón demoníaco. Lo llevan a un monasterio cercano al frente de batalla de Belias, que funciona temporalmente como hospital militar. Cree que todo seguirá tranquilo, hasta que aparece Arin, la quinta hija del emperador. Ella, sonrojada, le pide que se convierta en uno de sus colaboradores. Xian le dice a la princesa que no acepta su propuesta. Arin se sorprende y, un poco desanimada, comenta que ya debía suponerlo, solo es la quinta hija del emperador y no tiene poder alguno. Xian, para sí mismo, piensa que es un caso perdido. Con esa actitud,
su futuro parece más que claro. Al mismo tiempo, no puede evitar pensar que el bastardo de su hermano está detrás de todo esto. Con voz firme, Xian le dice que tiene razón, en este momento ella no es de utilidad para él y no puede ofrecerle nada. El riesgo político de estar de su lado no vale la pena. Sin embargo, asegura que esperará y observará hasta que llegue el día en que Arin tenga algo que ofrecerle. Arin lo mira con determinación y pregunta si realmente esperará y observará. Xian le responde afirmativamente, pero le advierte que no se haga falsas esperanzas, pues no hay garantía de nada. Ella lo interrumpe, sonriendo y apuntándolo con firmeza, comprende perfectamente lo que intenta decirle, deberá demostrar que es digna de su lealtad. Entre risas y con gesto desafiante, promete que llegará el día en que no tendrá más opción que reconocerla. Xian asiente y piensa que ha pasado de verla abatida a estar completamente bien, a pesar de que todavía es solo una niña. Mientras Arin se retira, se detiene un instante, sonrojada, y le dice sinceramente, gracias por volver con vida, lo digo en serio. Xian queda pensativo, reflexionando sobre la determinación y el cambio en la princesa. En el bosque, a las afueras del campamento de la retaguardia, un hombre sostenía un extraño objeto entre sus manos mientras murmuraba que casi había llevado su carga a destino. Xian, con voz firme, lo señaló, así que eras tú Ranald Crimson. Reynold, sorprendido, apenas podía moverse. Sentía como si una cadena invisible lo retuviera. Entre sus pensamientos, intentaba racionalizar, una mini caja dimensional todavía no es un artefacto ampliamente conocido. Una caja mágica que contiene un espacio dimensional capaz de albergar cualquier cosa sin límites, una obra maestra de la Academia de Hechicería del Reino de Garam. Había estado vigilando por casi un año convencido de que alguien del Imperio tenía una operación de contrabando. Xian agarró el cubo y murmuró para sí mismo. Así que lo hacías con esta cosa, me quedaré con esto. Reconoció al hombre frente a él, Ranald Crimson, caballero mágico de 7 estrellas del reino de Garam. Reynold, sorprendido, se da cuenta de que Saandor ha sido quien lo detuvo y pregunta con inquietud qué hace allí. Xian acusa a Reynold de colaborar con alguien en la ruta de suministros y de lucrarse vendiendo la sangre de las bestias en el mercado negro. Entre sus pensamientos, Xian sospecha que su hermana Aegis podría haber obtenido sangre de sabueso demoníaco gracias a él. Reynold, alterado y sintiéndose acorralado, conjura un hechizo, aliento de fuego, morirás por haber bajado la guardia, mocoso, generando una explosión mientras piensa en los rumores sobre el hijo menor de la familia Bert. Pero la ofensiva es interrumpida cuando Xian le corta una mano, provocando su grito de dolor y la aparición de un humo oscuro que lo envuelve. Xian se coloca frente a él, lo toma por el cuello y le ofrece un ultimátum, revelar la ruta de contrabando y sus cómplices para recibir una muerte rápida, o negarse y enfrentar torturas inimaginables antes de morir. Mientras tanto, en el puesto comercial en la frontera al oeste de Belias, 2 hombres comentan sobre las cajas que transportan. Al ver la cabeza de Reynold, se sorprenden, es el caballero Reynold, y no pueden comprender quién pudo haber ejecutado tal acto. Desde una montaña, Xian observa la escena y, ante la pregunta de Quaidam sobre dejar escapar a los contrabandistas, responde afirmativamente, su regalo servirá de advertencia. Reynold Crimson, caballero mágico de 7 estrellas del reino de Garam, contrabandeaba sangre de bestia hacia el Imperio Busif, donde estos productos llegaban a la Academia de Hechicería. Allí, todos los obsesionados con la magia estudiaban su origen, creaban nuevos hechizos y desarrollaban artefactos como la minicaja dimensional, buscando trascender la comprensión humana. Xian, consciente del desastre que podría generarse si continuaban usando la sangre de bestia, se compromete a detenerlos antes de que ocurra. Quaidam cuestiona si Xian, en lugar de asesino, debería dedicarse a resolver problemas, recordándole que había prometido vivir para sí mismo. Xian, silencioso, responde que todo lo que desea es que nadie más use la sangre de bestia. En otra parte, en una mansión del Imperio Busif, el hermano de Xian lee una carta que menciona, Saandor fue con mi padre al frente de batalla. Una mujer le pregunta si habla de su medio hermano, a lo que responde afirmativamente, reconociendo que Xian se ha vuelto alguien realmente interesante.